Hubo algunas preguntas que trabajamos como comunidad preparándonos para esta predicación. Leo algunas. ¿Percibís que tus parientes construyen tu estima? ¿Te sentís amada, amado por tu madre? ¿De dónde proviene tu afirmación personal ante los desafíos a que te enfrenta la vida? ¿Pensás que tu padre afirmó tu persona con palabras positivas cada vez que tuviste que tomar una decisión de vida importante? Bueno, son preguntas profundas y preguntas que a veces remueven cosas de nuestra historia personal, a veces cosas resueltas, a veces cosas por resolver, a veces cosas que hasta ni uno quiere abrir esas cuestiones, ¿no? Pero el pasaje de hoy me pareció que iba por este lado y me parecía interesante poder comenzar la predicación como situando estos desafíos. ¿Dónde fundamos nuestra fortaleza personal? ¿Quién o qué es el origen de la fuerza de nuestra persona? ¿Cómo nos posicionamos frente a los desafíos que la vida nos plantea? Antes de leer el texto bíblico que nos va a guiar, que está en Lucas 3 del 21 al 38, les quiero comentar un poquito que el Evangelio de Lucas comienza con dos familias. En capítulo 1 se habla de la familia de Zacarías, Elizabeth y el hijo de ambos, que es Juan el Bautista. En el capítulo 2 de Lucas se nos va a hablar de otra familia que está emparentada a la primera. El papá es José, la mamá es María y el hijo es Jesús, ¿sí? Bueno, eso de que el papá es José, el texto nuestro va a decir algunas cosas, porque no está tan de acuerdo con que el papá fue José, pero lo dejamos ahí. Pero estas dos familias están emparentadas porque la mamá de Juan el Bautista y la mamá de Jesús son primas. Por lo tanto, Jesús y Juan el Bautista son primos segundos, ¿sí? Y luego de este capítulo 1, en donde se habla de la familia de Zacarías, Elizabeth y Juan, y luego el capítulo 2, donde se habla de la familia de José, María y Jesús, la mitad del capítulo 3 va a hablar de Juan el Bautista y la otra mitad del capítulo 3 va a hablar de Jesús. Y después ya todo el Evangelio va a hablar de Jesús. Pero como que se da esta transición. Lucas ha conectado estas dos familias, va a presentar a Juan y va a ser el puente de Juan a Jesús, ¿sí? Así que con esa expectativa vamos a leer entonces Lucas capítulo 3, versículos 21 al 38. Yo voy a hacer un resumen, se los voy a leer bastante lentamente para que podamos ir siguiéndolo. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Esta es la lista de sus antepasados. Su papá, José. Y yo ahora voy a hacer un corte porque la lista tiene innumerables nombres que no vamos a poder captar ni a retener, porque cómo fueron los antepasados de Jesús. Pero voy a nombrar algunas personas que sí aparecen en esta lista de los antepasados de Jesús. José, bien. David, el rey. Isaí, el papá del rey David. Obed, Booz, Judá, hijo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Sabemos que todos estos son líderes importantísimos del pueblo de Israel. David como rey,
Judá, Jacob, Isaac, Abraham. Y sigue la lista. Sem, Noé, el del arca, ¿se acuerdan? Lamec, Matusalén, la persona más longeva de la historia de la humanidad, ¿sí? Enoc, Enos, Set, Adán y Dios. Entonces lo que va a hacer Lucas en este montón de versículos es, desde Jesús, empezar a nombrar todos los antepasados y va a tener una lista interminable de nombres que terminan en Adán y en Dios, ¿sí? Bueno, el pasaje comienza diciendo que un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara. Juan el Bautista, y ahí viene su nombre, era alguien que empezó a anunciar el reino de Dios antes que Jesús llegara, ¿sí? Y decía, arrepiéntanse, bautícense, que Dios les va a perdonar los pecados, ¿sí? Entonces la gente iba al río donde él estaba, era bautizada y recibía el perdón de pecados. Así que se ve que en uno de esos días en que Juan estaba haciendo lo que hacía habitualmente, recibir a gente que quería ser perdonada por Dios y bautizarlo, ¿quién apareció en la fila de los que estaban para ser bautizados? Jesús. En otro pasaje se nos dice que cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús, dijo, no, para, acá hay una confusión. No corresponde que yo te bautice a vos, porque vos no has pecado. ¿Para qué venís a bautizarte para el perdón de pecados si vos no has pecado? Y que Jesús le dice, mirá Juan, la discusión teológica tal vez la podamos tener después, es necesario que vos me bautices. Primero porque reconozco tu lugar como el que vino a prepararme el camino, ¿sí? Y tenemos que cumplir con esto, de que vos prepares el camino, ¿sí? Así que, bueno, Jesús fue bautizado por Juan, ¿no? Y el texto dice que cuando Jesús fue bautizado, oró. Y esto es algo que va a aparecer en toda la vida de Jesús, ante cada momento decisivo. Jesús oró. Ante cada situación en donde implicaba ver claramente qué es lo que Dios quería de su vida, Jesús consultó al Padre. Esto es orar, dialogar con Dios, decirle las cosas que nos pasan y que Dios nos diga cuáles son los mejores caminos que podemos tomar. Y mientras oraba, y acá vamos a empezar a conversar un poquito, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Bueno, acá hay mucho de lenguaje figurado, hay mucho de poesía. Se abrió el cielo. ¿Cómo se abre el cielo? ¿Qué es una sábana que tiene un agujero? ¿Se le hace un corte con una tijera al cielo? ¿Qué es eso? Esto de abrir el cielo es como que, bueno, lo divino está más allá del cielo y lo humano está debajo del cielo. Y se hizo un hueco, ¿sí? Hubo un espacio en donde lo divino se va a comunicar con lo humano. Esta es la idea de se abrió el cielo, porque el texto sigue diciendo que se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó. El Espíritu Santo, esto que tiene que ver con el Dios Trino, con los seres divinos, con eso que está más allá del cielo, ¿sí? Eso que estaba allá arriba encontró un huequito, se hizo un hueco en el cielo y bajó sobre Jesús. Ahora, me interesaría que vayamos como sumando los datos poéticos y figurativos que se van diciendo en el texto, ¿sí? Se abrió el cielo. Lo divino, el Espíritu Santo, bajó, descendió por ese hueco. Son todas figuras que tratan de decirnos a nosotros qué fue lo que pasó, ¿no? Y bajó sobre él, sobre la corporalidad de Jesús. ¿Sí? Se metió en la vida de Jesús. Esto es para que
para que entendamos qué es lo que está pasando de algo que es difícil de explicar. Y se metió en la corporalidad de Jesús, pero la forma que tuvo de descender fue forma de paloma. Y casi con esa forma, o con esta forma, descendiendo. Casi que fue algo parecido a lo que esta imagen nos transmite. El Espíritu Santo hizo un hueco en el cielo, descendió en forma de paloma y se posó en el cuerpo de Jesús. Se metió en el cuerpo de Jesús. Y esto de en forma de paloma era para que, bueno, como seres humanos podamos entender de que fue algo visible, ¿sí? Ese Dios que es invisible, ese Espíritu Santo que es invisible, esa divinidad invisible, de alguna manera tomó forma humana para que se entienda que ahí está bajando el Espíritu Santo y no que sea algo etéreo, que no se haya visto nada. Bajó en forma de paloma. Y respecto de lo que estamos pensando en este día, pienso que la primera afirmación que Jesús recibió fue de su pariente y profeta Juan el Bautista, y la segunda fue del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? El pariente Juan estaba bautizando a su pariente Jesús. El profeta Juan estaba bautizando al profeta Jesús. Y no es lo mismo que te bautice cualquiera. El bautismo es una experiencia fuerte y cuanto más cargada de afectividad esté, mejor. Y en este sentido es Juan el Bautista, el primo al que bautiza al primo. Y es el profeta que Dios envía para preparar el camino para el Señor, el que bautiza al Señor. Entonces pienso que en este bautismo Jesús siente la afirmación de su pariente y siente la afirmación del profeta de Dios Juan. Pero no es el único que afirma la vida de Jesús. El Espíritu Santo desciende y se mete en la vida de Jesús. Es como que se le mete en el corazón a Jesús, se le mete en el centro de la vida. Que alguien habite la corporalidad de alguien significa un estar permanentemente, un estar con contundencia, un estar adentro, un estar comprometido, un estar metido. Y esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo afirma la vida de Jesús diciéndole: yo voy a estar con vos siempre. Mi presencia va a acompañarte siempre. Piensen si esto no es un gesto de afirmación hacia la vida de Jesús. No vas a estar solo nunca, Jesús. Porque yo, Dios Trino, yo, Dios Espíritu Santo, voy a acompañar tu vida siempre. Porque descendí del cielo para estar con vos siempre. ¡Wow! Hay veces cuando tenemos una buena relación con nuestra mamá, ¿no es cierto que la sentimos que siempre está acá o acá? Mamá siempre está conmigo. Ya no está, pero su recuerdo aún está y está fuerte, ¿eh? La siento, me conecto con ella, está dentro mío. Algo de esto le pasó a Jesús con la presencia del Espíritu Santo. Pero no solo Juan el Bautista y el Espíritu Santo afirmaron la persona de Jesús, sino que miren quién aparece. Entonces, después de que el Espíritu Santo descendió sobre el cuerpo de Jesús en forma de paloma, se oyó una voz. Esta vez no es una paloma, algo visible. Esta vez es algo audible. Se escuchó
una voz que otra vez desde el cielo decía, desde la divinidad, desde más allá del cielo, ¿sí? Otra vez la presencia de lo divino, otra vez el Dios Trino viniendo a Jesús. ¿Qué dice esta voz? ¿Cuál es el contenido de esta voz? Tremendo, tremendo. Tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Estuve conversando con una psicóloga hace 2 días, justamente por este pasaje. Y le digo, estoy asombrado de este Dios Padre que afirma con esta sentencia, que afirma con esta autoridad, que afirma con esta ley, con esta palabra, la vida de Jesús. Me parece impresionante lo que hace el Padre. Y me dice, ¿sabes qué? Todas las hijas y todos los hijos del mundo esperamos que nuestro papá nos diga esto que Dios le dijo a su hijo. Toda la vida lo esperamos. Y si lo repite varias veces en la vida, mejor. Tú eres mi hijo. Te amo. Estoy tan satisfecho con lo que sos. Me das placer. Estoy muy complacido contigo. Qué palabras de afirmación. Tremendo. Qué palabras que tienen que haber calado hondo en Jesús. A ver, la afirmación de su pariente y el profeta Juan diciendo, adelante, este es tu tiempo, sos el Señor, sos el profeta de Dios, dale para adelante. La afirmación del Espíritu Santo diciéndole, ni un segundo de tu vida vas a estar solo porque yo voy a estar con vos, no te voy a dejar nunca. La palabra de Dios, el Dios Padre diciéndole, te amo, sos mi hijo, me llenas de placer. Qué manera de afirmar la vida de Jesús. En tan pocas líneas. ¿Y por qué pienso que Lucas, después de decir esto, coloca la genealogía de Jesús o los antepasados de Jesús? Bueno, porque también quiere afirmar a Jesús como alguien que fue descendiente de David, y porque es descendiente de David, del rey David, es el Mesías. Es el que Dios escogió, es el ungido de Dios para salvar a la humanidad. Porque lo que hace Lucas es justamente mostrar cómo Jesús desciende del rey David y desciende del Dios que lo envía. Y esta genealogía, con largos nombres y con nombres que a nosotros no nos dicen nada, a una persona judía de la Palestina del primer siglo le decía, este cumple los requisitos para ser el Mesías, el enviado de Dios. Miren qué simple el texto, pero qué fuerte que es. Jesús es afirmado como profeta por su pariente, el profeta. Jesús es afirmado por el Espíritu Santo sabiendo que nunca en su vida iba a estar solo. Jesús es afirmado por el Padre que le dice, te amo, sos mi hijo, me llenas de gozo, me encanta lo que haces, tu vida me llena de alegría. Y finalmente, sos el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios que trae la salvación al mundo. Les pregunto, y me pregunté pensando en este pasaje, ¿por qué el escritor Lucas habrá querido consignar estas 4 fuertes afirmaciones para la vida de Jesús? Bueno, si uno mira todo lo que le va a pasar después a Jesús, entiende el porqué de estas 4 afirmaciones. Por eso yo creo que la idea que este texto trabaja es afirmaciones para los desafíos que se vienen.
Y esto está pasando en el texto. Estas son afirmaciones para la persona de Jesús, para los desafíos que se le vienen. ¿Y saben qué? Hice un trabajo de tratar de colocar todo lo que se le vino a Jesús después de este pasaje. Se los voy a leer porque no me quiero perder de nada. Otra vez, la idea es, Juan el Bautista afirmó el rol profético de Jesús, profeta de Dios. El Espíritu Santo afirmó la persona de Jesús diciéndole, te acompaño siempre, siempre. Dios afirmó la persona de Jesús diciéndole, sos mi hijo, te amo, me da mucho gusto lo que sos y haces. Y luego la genealogía afirmó el rol de Jesús como Mesías, como enviado de Dios para salvar a la humanidad. Esto es lo que le viene a este Jesús en todo el Evangelio y que se retrata. Agresiones y atentados contra su persona, agresiones de parte de los seguidores de Herodes, de los maestros de la ley, de los escribas, de los saduceos, de los sacerdotes del templo, de los jefes de la sinagoga, del Sanedrín. Agresiones y atentados contra su persona. Rechazos. Rechazo de su familia cercana. No sé si recuerdan que alguna vez cuando Jesús estaba predicando se acercó a la familia y dijeron, este está loco. Y lo vinieron a buscar para que deje de ser una vergüenza para la familia porque creían que estaba loco. No sé si eso les dice algo del rechazo que sufrió Jesús respecto de su familia. Rechazo de su clan familiar, la familia extendida. Rechazo de su aldea. No sé si recuerdan que cuando fue a Nazaret a predicar en su sinagoga, en la sinagoga de su pueblo, nadie creyó. No sé si recuerdan que decían, pero este es el hijo de José el carpintero, ¿cómo que ahora predica? ¿Qué es esto de que es teólogo ahora y lee al profeta Isaías y lo expone? No sé si recuerdan eso. Nadie creyó en su aldea. Rechazo. El de su cultura y su sociedad. ¿Recuerdan que el pueblo gritó, crucifícale, crucifícale? Rechazo de su cultura y la sociedad. Rechazo de las autoridades religiosas, judías también, que vez tras vez trataron de ponerle palito en una rueda. Jesús tuvo que enfrentar entonces agresiones, atentados contra su persona. Jesús tuvo que enfrentar rechazos. Jesús tuvo que enfrentar el sentimiento de profunda soledad e incomprensión. Imagínense ustedes sin el soporte de la familia. Imagínense ustedes sin el soporte de aquellos que los conocieron, del barrio. Imagínense sin el soporte de su comunidad. Imagínense solos en el mundo e incomprendidos. Imagínense lo solo que habrá estado Jesús cuando todas las autoridades religiosas lo criticaban por sentarse a comer con los despreciables, diciéndole, este no puede ser profeta de Dios, si hace esto no lo es. El sentimiento de incomprensión, el sentimiento de marginación de Jesús. Imagínense a Jesús conversando con las prostitutas y siendo mirado por las autoridades religiosas como, y si supiera quién es la clase de mujer que tiene a los pies, haría otra cosa. Por eso no es profeta. Imagínense esa sentencia sobre la vida de Jesús. Imaginen lo que significó para él esta soledad de sentirse incomprendido. No solo tuvo que sufrir agresiones, atentados, rechazo, soledad, incomprensión, torturas físicas. Ser azotado. Ser objeto de interrogaciones agresivas y tramposas para tener de qué acusarlo. Cuando alguien te está en una conversación tratando de sacar algo para que pises el palito y ¡zap! Esos eran los diálogos de Jesús con la autoridad religiosa. De hecho, forzaron a gente que mintió
sobre lo que él había dicho para tener de qué acusarlo. O sea, imagínense la carga de agresividad contra una persona en todas estas situaciones. Denuncias falsas, mordaces con la intención de eliminarlo. Prisión, Jesús estuvo preso. Juicios y, bueno, finalmente la crucifixión. El peor horror y vergüenza de las muertes dentro del sistema romano y de la Palestina del primer siglo. También fue traicionado. A eso iba. Profunda angustia debido a la incomprensión de sus discípulos, ¿sí? Cuando alguien no hacía lo que Jesús pretendía, los discípulos decían, ¿querés que pidamos a Dios que baje fuego y los liquide a todo esto? No, paren chicos, que no va por ahí el reino que yo traigo. No es eso, no. Esa incomprensión de Jesús, eso de tanto tiempo hace que les estoy enseñando y no entendieron por dónde voy. Ese sentimiento de incomprensión es algo fuerte también para un líder. Traición de uno de ellos. Traición de uno de ellos. Negación de varios otros. Hasta de dos, exactamente, sí. Está bien. Negación de otros. Lo puse del lado de la negación el segundo que vos decís. Negación de uno de otros, ¿sí? De varios que lo negaron. No, porque parece que vos... No, yo no tengo nada que ver. No. Y que Jesús tenga que escuchar, yo no tengo nada que ver con ese que amó profundamente y cultivó una relación de cercanía de 3 años. Todo esto se le venía a Jesús y todavía no termino. Tuvo que bancarse el silencio y la dispersión de otros y que lo dejaran solo en sus momentos más comprometidos. No solo eso, burlas y desprecios también tuvo que soportar Jesús, de parte de las autoridades religiosas y de las autoridades políticas de su tiempo. Así que vos decís que sos rey, contame un poquitito. Dicho desde un romano y desde un gobernador de la provincia en donde estaba Jesús, no se imaginan lo que decía ese día. Así que vos sos rey. ¿Cómo es esto de tu reinado? Contame un poquito. A mí me puso el emperador acá. ¿Me explicás un poquito qué significa esto de ser rey? Burlas y desprecio. Y finalmente, violencia total y muerte. Entonces ahora entiendo por qué estas 4 afirmaciones a Jesús en el comienzo de su ministerio. Estas 4 afirmaciones sobre Jesús, profeta de Dios, Jesús acompañado siempre por el Espíritu Santo, Jesús amado por su Padre, Jesús, alguien que le saca sonrisa a su Padre, y Jesús, Mesías, enviado de Dios, Salvador del mundo. Claro que necesitó estas afirmaciones para que cuando estos momentos llegaran, tenga la fortaleza interna, tenga este Espíritu Santo adentro, tenga esta voz embebida en su persona para enfrentar todo lo que le venía. Así que a través de este pasaje, pienso yo, Jesús está siendo como recubierto, ¿no? Como embebido. ¿Sí? Jesús está siendo como protegido. No me gusta mucho la palabra blindado porque suena a camión de plata y de vil cosa, ¿sí? O a auto que los choros le van a pegar unos tiros. Pero si le sirve la palabra, Jesús está siendo blindado. Esa es la idea también. Protegido contra todas estas cosas, porque a Jesús se le iban a venir estos tiempos tremendos. Tiempos de agresiones, de atentados contra su persona, tiempos de rechazo, tiempo de sentimiento de profunda soledad e incomprensión, tiempo de torturas físicas, tiempo de profunda angustia, tiempo de burlas y desprecio,
tiempo de violencia y muerte. Bien, ¿cómo puede dialogar este fantástico texto en nuestro contexto hoy? Bueno, ¿se acuerdan por dónde empezamos? ¿Qué afirma tu vida? ¿Crees que tu papá afirmó tu vida como Dios Padre afirmó la vida del Hijo? ¿Hemos sentido la presencia de mamá incondicional? Que pase lo que pase, mamá va a estar. Bueno, el Espíritu Santo hizo eso con Jesús. El Espíritu Santo le dijo a Jesús, no vas a estar solo nunca. Estés donde estés, voy a estar con vos. De hecho, es la que está a los pies de la cruz. No porque sí, porque es mamá. Y porque estuvo toda la vida con su hijo. A veces lo entendió, a veces no lo entendió, habrá tenido momentos buenos y malos con él, pero estuvo en la cruz. Y cuando Hechos nos habla de los primeros cristianos, allí está María. Allí está María orando con los discípulos. Teóricamente, la familia donde vos naciste, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus parientes, debería ser un lugar en donde construir esta fortaleza personal. A partir de estas afirmaciones, te quiero, qué bien que te sale esto. No sabés cómo habla tu papá de lo que haces. No sabés lo orgulloso que está tu papá de vos. No sabés tu mamá, uno le nombra tu nombre y se enciende. Debieran pasarnos estas cosas, pero a veces no pasan. A veces tenemos papás o mamás que nos maltratan, que nos abandonan, que nos rechazan, que no construyen nuestra estima, que al contrario, son terriblemente críticos. Debiéramos encontrar en nuestra familia parte de la afirmación. Sería bueno. En eso, la verdad, me creo muy diferente a mi papá. A mí me pasó algo parecido a lo que te pasó a vos, hermano, con mi papá. Y me propuse, como papá, no ser así. Y me doy cuenta lo bien que le hace a mis hijos que yo les diga que los quiero y que estoy orgulloso de ellos. Y que Brenda es brillante por esto y que Demian me vuelve loco con su viaje y que Mirko es un virtuoso del bajo y de la música y de la guitarra y que lo disfruto a los tres y que me llenan la vida de gozo. Y me hace bien a mí decirlo y me doy cuenta que le hace bien a ellos escucharlo. Y que eso nos acerca. Y que eso los fortalece a ellos y me fortalece a mí. Porque me hace sentir que estoy amando y siendo amado. Y eso es algo hermoso. Pero hay otra dimensión. Si es que tal vez no tuvimos esa posibilidad en nuestra familia de construir buenas relaciones y construir entonces una identidad personal o una subjetividad, como se dice hoy, fuerte. Este es un espacio, la Iglesia de Jesucristo, es un espacio donde encontrar otro papá, donde encontrar otra mamá, donde encontrar otros hermanos, donde encontrar otros primos que sí nos construyen. Y eso es un desafío impresionante, ¿eh? Puede sonar muy lindo lo que acabo de decir, pero es un desafío impresionante. Que como comunidad de hermanas y hermanos nos apoyemos y que puedas decir, sí, tal hermano construye mi autoestima, tal hermana es alguien que siempre me da algo positivo. Sí, aprendo de Dios lo que es un buen padre. Sí, aprendo del Espíritu Santo esto de que tuve que aprender y que no pude aprender de mamá. Aprendo de este Espíritu Santo que se compromete con mi vida y que nunca me va a dejar sola y sola. Así que este espacio de fe es un espacio donde ser afirmados también.
Y si tenemos heridas, si tenemos vacíos en nuestra vida, si tenemos cosas no resueltas en este aspecto, pues bien, el amoroso Padre Dios está. El comprometido Espíritu Santo está. La hermandad está para construir nuestras vidas. Así que me voy pensando de esta predicación, ¿cómo puedo construir la vida de mis hijos, de mi pareja, aquellos que tienen nietos de sus nietos, de mis primos? ¿Cómo puedo construir la vida de mi mamá y de mi papá? ¿Cómo puedo ayudarlos en el desarrollo y la potencialidad de su identidad? Eso que son irrepetibles en cada uno de ellos. ¿Cómo construir la subjetividad de aquellas personas que amamos y que tenemos cerca? ¿Cómo ser agente de esa construcción? ¿Cómo ser personas que animen, que den libertad, que animen a ser creativos, que propongan cosas para que quienes están cerca nuestro vayan más lejos todavía? Avanzá, jugate más, Mirko, con tu música, viajá más, Demian, sé más brillante, Brenda, con tus cosas, dale, anda por más, yo estoy con vos, yo te quiero, yo te afirmo, me vas a encontrar siempre a tu lado. ¿Cómo podemos ser estas personas que construyan, que afirmen la vida de las personas al ser nosotros afirmados por Dios Padre, Espíritu Santo y por el Hijo también? Y también, ¿cómo afirmarnos acá en la comunidad de fe? ¿Cómo decirnos cosas? Porque a veces ni nos decimos cosas, ¿sí? Y hay gente que hace cosas fantásticas aquí que yo no podría hacer, porque no tengo esas capacidades. Y las hacen bien. Y son cosas que hacen bien no solo a ellos, sino a todos los que las recibimos. ¿Cómo ser afirmativos en esas cosas? ¿Cómo decirlas? No callarlas. ¿Cómo afirmar al otro, a la otra, en esto que hace bien? Y cómo afirmarnos nosotros también entre nosotros como hijas e hijos, amados por nuestro Padre Dios, cuidados por el Espíritu Santo, protegidos por el Espíritu Santo, embebidos por el Espíritu Santo. El Señor nos ayude para ser agentes de la afirmación para los desafíos de la vida de los demás, en nuestras familias y aquí, en la familia de fe también. Amén.